Bueno, una de las cosas que preguntaron ayer era hacer un ejercicio. Igual vamos a hacerlo con valores. Que la idea creo que estaba casi clara. Tengo un cilindro de radio A, el cilindro de radio B, son infinitos, concéntricos. El eje Z es el eje común, o coincide con el eje común. Y voy a borrar este, lo voy a poner por acá. Claro, todo lo que estoy diciendo en palabras, en un problema vendría redactado, ¿verdad? Y supongamos que hay una densidad J1 variable que sea ρ y que va en phi. Hay otra densidad, es volumétrica, perdón, en toda la región entre los dos cilindros. Luego hay otra densidad J2 entre los dos cilindros en todo ese volumen. Es una densidad también variable, digamos, ρ al cuadrado, en phi. Y que hay una densidad superficial en el cilindro de radio A, que es constante, K, en fin. Pues todas las densidades son en phi, es una geometría infinita. Entonces, el comentario, ¿no? Por las que, bueno, ya resalté que debe hacerse, por la simetría y por el tipo de densidades. Entonces, si no le gusta escribir, pues, si no le gusta escribir, no les va a gustar entonces que les baje un punto por no ponerlo. Ahora, si no les gusta que les baje un punto, entonces escríbanlo. El campo B va a ser una función de ρ y va a ir en Z. También por la simetría y por el tipo de densidades, también se puede escribir de una sola vez que el B es igual a 0 para ρ mayor que B. Pero vean que se escribe. Y lo pueden, al menos yo permito que puedan usar ese hecho, ¿no? Ya se justificó y todo lo demás. Entonces empezamos. Vamos a hacerlo en las 3 regiones directamente. Bueno, en 2 regiones porque ya sabemos que la tercera región está establecido cuánto es para estos tipo de ejercicios, ¿no? Pero se debe comentar. Entonces, en este caso, voy a dibujar todos los radios. La amperiana es un rectángulo que está contenido en un plano phi constante y que se recomienda en este caso estar una que tenga un radio ρ que sea menor que A y el otro que sea un radio ρ que esté en la región donde ya sabemos que el campo es cero en este caso. O también, lo resalto, pueden dibujarlo de esta manera. No tienen que hacer tal que se vea así como tridimensional, sino lo pueden hacer directamente que se vea el dibujo plano o en el plano XY.
Entonces hay un radio interior que es un Rho. Hay un radio exterior que le pueden llamar Rho2, pero ese Rho2, porque el campo al final de cuentas es cero ahí, no va a tener ningún tipo de relevancia. Entonces, en este caso, como tenemos las densidades que van en phi, dentro o que carga que atraviesa la amperiana va a ser en primer lugar por la densidad J1. Por la densidad J1 tendríamos carga que va a atravesar la amperiana en esta parte. Es decir, algo así. Luego, cargas que atraviesan la amperiana también tendríamos por el J2 y por la densidad superficial K. Entonces la otra la puse en azul. Sería la carga que va a atravesar esta parte. En realidad estas líneas que estoy dibujando creo que están un poco redundantes. Mejor voy a hacerlas un poco diferente. Sino como que voy a colocar mejor los vectores. Así, ¿no? En la región tenemos esta parte por el J1 y en esta otra parte por el J2. Y el K también. El K solo está en la superficie de radio A, entonces en el K sería únicamente ahí. Entonces en la otra parte, como el campo es cero, pues en esta parte de acá no hay carga atravesando. Perdón, no porque el campo es cero, sino porque en esta parte no hay carga moviéndose, la carga solo está en el interior. El campo B sabemos que ahí es cero, por la situación de la geometría, con densidades que tienen dirección de phi. Entonces, si yo planteo la forma integral de la ley de Ampère, perdón, alguien preguntó algo. Con superposición es la misma historia, no, ya hicimos uno con superposición. Ya les comenté, cambian los datos. O sea, si lo quieren como superposición, vaya, hagámoslo diferente. Digamos que hay una K4 en la superficie del radio B, perdón, un K, llámele K1 a este y K2. Entonces, primero se encuentra el campo B1, que el campo B1 sería tomando en consideración J1, J2 y K1, que son las que van en phi. Entonces el comentario este se lo debo colocar. Espérenme, voy a hacer algo. Es que el comentario no lo había visto. Ahora, no es que no genera ninguna diferencia, es lo mismo que ya hemos hecho. Así.
Si primero vamos a decir el B total va a ser un B1 más un B2. Entonces, el B1 va a ser la contribución de todas las densidades que van en phi. Y como todas van en phi, el comentario es este. Después voy a hacer el B2, que solo sería con K2. Para este caso, o sea, considero las densidades todas las que tienen en phi y que evidentemente dependan de ρ, sean constantes, y después considero el campo con las que van en z, que solo sería una. Entonces el K2 acá, digamos que es constante. Para no modificar tanto y no borrar lo que ya tengo escrito. Entonces, solo aquí sería entonces B1. En el caso de la circulación, es el B1 evaluado en ρ menos el campo evaluado en el ρ2, pero ya dijimos que el campo ahí es 0. Recordemos que el campo B va en dirección de z. El campo B1 afuera es 0. Y en la corriente encerrada hay tres tipos. La superficial, que es solo en la línea esta de acá. Únicamente en esa línea va a atravesar carga debido a la densidad superficial, como es una carga constante, una densidad de corriente constante, perdón. Entonces la corriente encerrada solo sería el K1 multiplicada por esa longitud, que debo especificarle que la amperiana tiene una longitud L. Luego, la debida a la J1, pues tengo que hacer la integral, es una integral, recordemos, en la variable ρ y en la variable z. Entonces, si ya hago la integral de z, nos quedaría la longitud L y tendríamos que hacer únicamente la integral en ρ. Ojo con esto, el diferencial de área, recuerden que es, como es en phi, es d de ρ y d de z. No lleva una ρ acá. Es d de ρ de z nada más. Entonces, la integral de z ya la hicimos, que es L. La integral de ρ, vean en todo caso que la variable ρ va desde este extremo, que es el ρ de la amperiana, hasta A. Entonces, si le genera confusión lo de la doble ρ, le ponen ρ primada a la variable de integración. Entonces es de 0, perdón, de ρ a 0, el J1 le llamé ρ. Recuerden, aquí sería integral de J1 punto d de A. Entonces el J1 va en phi, el diferencial de área va en phi, ya hicimos el producto punto, me queda ρ, que este viene del J1, y el diferencial de área, como ya integré z, solo sería d de ρ. La otra es la misma historia, es debido al J2, la del J2 es la que es el flujo que va a haber en esta parte. Hago la misma integral, integro la variable z, quedaría L. La integral en este caso es con respecto de ρ, la J2 le puse ρ cuadrado. En realidad, ¿qué podría cambiar? La función podría ser diferente. El J2 es ρ cuadrado, el diferencial de área es todo esto, ya integramos z, la integral vale L, entonces sería un d de ρ, y la integral va, en este caso, desde ρ igual a A hasta B, va de A a B. Entonces ya tenemos el campo, debido a las densidades que van en phi, es igual a mu sub 0. Aquí me falta una L, perdón, porque recordemos que es la integral de línea, es la B por la longitud. La L se va a cancelar, evidentemente la L se va.
Y lo que me queda es K1 más integro. Aquí le pueden poner primada si quieren para no generar confusión entre la variable. Aquí era A. Creo que alguien lo comentó ya. Sí, sí, gracias. Es A en este de acá. Entonces, integramos de rho a A. Nos quedaría un medio de A al cuadrado menos rho al cuadrado más, la L ya se canceló, nos quedaría un tercio de P al cubo menos A al cubo. Y ya tengo la primera parte, ¿no? Para el caso 1. Luego voy a la siguiente región, que es rho entre A y B. Bueno, lo que dibuja en verde solamente es un plano phi constante. Y luego la amperiana, que el valor tendríamos una distancia rho que es mayor que B, un rho 2 que, repito, resulta irrelevante puesto que afuera el campo es cero. Si aprovecho la imagen de acá, entonces creo que puedo cortar y pegar. Entonces, en este caso, obsérvense que carga que atraviesa la amperiana únicamente es debido al J2. Ni la carga debido a la superficial, al K1, ni la carga debido al J1, porque eso queda fuera de la amperiana. Entonces, únicamente tendríamos el flujo debido al J2. Entonces, si planteo la forma entrada de la ley de Ampere para el campo B1, que es con las componentes con las densidades en phi, entonces el lado izquierdo queda la longitud por el B1, evaluada en rho, menos 0, porque el campo vale 0 afuera, igual a mu sub 0, la corriente encerrada, y tendríamos un único flujo. El diferencial de área va en phi, es de rho de phi, de dz, perdón. La integral de z la hacemos, nos queda un L. El J2 es, repito, la única densidad de corriente que vamos a tener cuya carga atraviesa la amperiana. El J2 es un rho cuadrado. El diferencial de área, ya hicimos la integral de z, es un d de rho. Le puedo poner variable primada esta para no generar problema. Y la integral es, ojo, desde rho hasta b, que es decir, es solo en esta parte que estamos teniendo carga que está atravesando la amperiana. Entonces va de 0, perdón, de rho a b. La L se elimina, entonces el campo debido a
las densidades de corriente que van en phi, pero en esa región, es únicamente mu sub 0. La integral pues sería, bueno, 1/2 de b cuadrado menos ρ cuadrado. El J2 no era. Ah, perdón, es cierto, el J2 era... Ah, sí, llevaba un cuadrado, tienes razón, gracias. El J2 lleva un cuadrado, entonces aquí son 1/3. Entonces ya tenemos el campo. Del campo solo para esa contribución, como uno dijo que lo quería por superposición. Entonces el campo B1 total lo puedo escribir como en 3 partes, ¿no? Mu sub 0, K sub 1, más 1/2 de A cuadrado menos ρ cuadrado, más 1/3 de B al cubo menos A al cubo. Todo esto en phi, perdón, en z, para ρ menor que A, luego 1/3 de mu sub 0, B al cubo menos ρ al cubo para ρ entre A y B, y va en Z, y 0 para ρ mayor que B. Eso es porque le hice una modificación y consideré ahorita el campo debido a las densidades que van en phi. ¿Qué debería hacer ahora? Ver el campo debido a la densidad o densidades, si lo hubiesen, que van en, en, en Z. Entonces lo escribo acá abajo. Ahora digo, bueno, el campo B2 es debido únicamente a K2. Y lo escribo, ¿no? Por la geometría y las densidades. El campo B2 depende de ρ y va en phi. Entonces, en este caso, como solo tengo, al ver esa superposición, solo estoy considerando el K2 que ve en Z, entonces tengo dos regiones. Porque es que como que la J1, el J2, el K1 desaparecen. Entonces únicamente tengo dos regiones. Aunque tenga un cilindro de radio A, un cilindro de radio B, pero como la densidad está únicamente en el cilindro de radio B, en la superficie del cilindro de radio B, entonces tengo dos regiones. Rho menor que B, que incluye evidentemente en Rho menor que A, y Rho mayor que B, o sea, dentro y afuera. No hace falta distinguir tres regiones. Entonces, considero la primera región, que es Rho menor que A. Aquí aprovecho y hago una única amperiana. Visto desde arriba, pues hay una amperiana de radio ρ, pero la carga únicamente está atravesando, bueno, digamos, si lo vemos desde Z positivo, estaría contenida únicamente en la superficie. Entonces no hay carga que atraviese la amperiana, al menos en esa región. Por lo que al plantear la forma integral de la ley de Ampère, dado que sabemos que el campo va en phi, entonces no hay corriente encerrada. Aquí me quedaría 2 por la longitud, perdón, el campo B2 por la longitud de la amperiana, que es 2pi por ρ igual a 0, entonces el campo ahí es 0. Es decir, en ρ menor que B, estamos en menor que B. Es decir, en ρ menor que B, que incluye ρ menor que A. Porque únicamente hay una sola densidad, entonces solo hay dos regiones. Ahora, en la parte de afuera, que sería ρ mayor que B,
puedo dibujar aquí también de un solo la amperiana. Le voy a llamar a esta C1 y a esta C2. Creo que no les puse la letra en las anteriores, pero mejor lo hago para que no pongan excusas que no lo hacen porque el profesor no lo hizo en clase. Entonces se escribe la amperiana, perdón, la forma integral de Ampere para esa amperiana. Nos queda el B2 por la longitud de la amperiana, que es 2pi por rho. Y en la corriente encerrada, pues hay que notar que, si lo ven así como de lado, la carga únicamente atraviesa en esa longitud. O sea, el K2 está en la superficie del radio B, entonces la carga en movimiento atraviesa únicamente a lo largo de esta curva que es el círculo de radio B. Y como K2 es constante, entonces al ser constante la corriente es K2 multiplicada por la longitud de esa curva donde está atravesando la carga sobre la amperiana. Es básicamente la longitud de la circunferencia de radio B. Entonces es 2pi por b. El 2pi se va y nos queda únicamente un campo P2 igual a mu sub 0 K2 B sobre ρ. Puedo decir entonces que el campo B2 es 0 si ρ es menor que B y mu sub 0 K2 por B sobre ρ en dirección de phi si ρ es mayor que B. ¿Qué hacemos después? Sumar. El campo B dijimos que era la suma de los dos, porque es la superposición. Te aprovecho, bueno, corto y pego. En ρ menor que A y ρ entre A y B, tengo que esta es la parte de B1. Entonces le tengo que sumar 0. En ambas, ¿no? Porque la región ρ menor que B incluye también la parte ρ menor que A. O sea, es 0 en esos dos lugares. Entonces, por eso tengo que, por así decirlo, tendría que sumarle el 0 en ambos casos. Y en la otra, únicamente le debo sumar el valor este. Y eso es lo que tienen que hacer independientemente de cuántas densidades que tengan en dirección de phi y de cuántas tengan en dirección de z, es separarlo. No sé si hay alguna pregunta. De mi parte quedó claro, ingeniero. Lo que podría ocurrir, y otras cosas que también se puede analizar. Díganme. Si, digamos un ejemplo, si la función fuera 1 sobre ρ,
hubiera problemas de discontinuidad. 1 sobre ρ. En J1, por ejemplo. Sí. Bueno, no tanto discontinuidad, es que cuando escriba esto, al integrar... no, perdón, el J1... No, en realidad no, porque, es decir, puede ocurrir, o sea, por ejemplo, si va a una integral de 0 a ρ, o de 0 a, o que incluya el 0, y se tiene 1 sobre ρ y solo tiene que integrar ρ, queda un logaritmo, entonces al elevador en 0 hay problema. En este caso no. Ahora, pero no es una situación de que el campo B sería discontinuo. Es que el campo B queda indefinido en toda la región, no solamente en el 0, sino que en todo, no se puede calcular. Quedaría infinito pues en todas aparte por ese tipo de densidad. Pero es muy diferente decir que quede infinito a que en todo el lugar, a que en ese punto sea discontinuo o continuo. No sé si se refería a eso. Sí, como indefinido, perdón. Otra cosa que puede pasar también, no pensemos en un problema de que sean dos densidades, una en phi y una en z, sino una densidad combinada, por ejemplo, que sea un cilindro y que digan, bueno, que hay una densidad J que tiene dos componentes, digamos ρ cuadrado en phi y ρ cuadrado en z, y que haya una densidad superficial K que sea así, que se vean los vectorcitos así, porque la K tiene una componente, es por ejemplo ρ en phi más ρ al cubo en z. Entonces vean que en este caso la K tiene dos componentes que es, digamos, hasta cierto punto diferente a que tenga J en diferente región con direcciones diferentes, pero se trabaja igual. Lo que se hace es, se considera únicamente la componente en phi para calcular un B1 y luego considero las componentes en Z para calcular un B2. O sea que en este caso no es que hago superposición considerando o diciendo enciendo y apago, tomo en cuenta únicamente los J en una región y en otros no, sino que aquí tomo en cuenta las componentes que van en phi y luego tomo en cuenta las componentes que van en Z. Y es la misma idea. No debería generar ningún tipo de diferencia. Lo importante es garantizar lo que se comenta acá, ¿no? Que por la simetría y por el tipo de densidad podemos asegurar esto y de igual forma en la otra parte podemos asegurar esto. Entonces por eso se va a separar. O sea que podría ser otro caso ese, ¿no? Ahora no considero necesario un ejemplo. Ustedes hagan un problema así y solo deben considerar la parte de esta y luego la parte de esta. De ahí no se me ocurre qué más modificación podría haber. Más que un montón de densidades en phi, en z, pero repito, solo las separan. No importa que sea una separación por componentes o una separación por densidades en diferentes regiones. Lo importante es que si todas las densidades que se tengan o las que se consideren van en phi, dependen de ρ o son constantes, entonces el campo va en z y depende de ρ, y igual en el caso de que sean de z, entonces el campo va en phi. Simplemente garantizar eso. Si eso no se puede garantizar porque la geometría no lo permite, no son cilindros infinitos, no es un plano y planos infinitos paralelos, entonces no se puede calcular el campo B por la forma integral de la ley de Ampère.
Preguntas. O sea que cuando sean siempre en phi, o sea, independientemente del costo, siempre vamos a tomar el ρ2 como cero, por lo que usted acaba de comentar, por la densidad y todo eso. Sí, toman uno a la vez. Toman todos los que van en phi primero y no toman en cuenta los otros y después hacen lo contrario. Igual en el caso de que fueran componentes. Toman solo las componentes que vayan en phi y luego no toman las otras y luego hacen lo contrario. Ese es el principio de superposición. Déjenme ver si alguien preguntó. No. Bueno, ¿qué cosas debo comentar aparte de lo que quieren en el aula virtual, que es un montón de información también? En primer caso, en el aula virtual están calculados los ejemplos del libro con algún tipo de comentario. O sea, se calculó por la forma entrada de Ampère el campo de la línea infinita de corriente, el del plano, y también está el del solenoide infinito, y también está el del toroide, o la bobina, como lo quieran llamar, solenoide bobina. Solo que debo resaltar un par de cosas. En primer lugar, en el caso de la bobina o solenoide infinito, son ciertas cosas que se deben considerar. Primero, que el embobinado o el enrollamiento, aunque uno lo dibuja de una forma bastante exagerada, pues uno considera que la separación, ¿no?, entre el alambre, entre una vuelta y otra, es muy pequeña, y también que el ángulo que se tiene es muy pequeño. Y en la realidad, si alguien ha visto pues una bobina, va a ver que el alambre que se pone es bien delgadito. En realidad lo que uno ve son líneas así. No es que ve la... O sea, el dibujo no lo exagera, pero son cosas que se comentan, no que suceden. Y claro que tiene que ser infinito. Si es infinito, se garantiza que el campo sea constante y vaya en dirección del eje consecuente con la área de la mano derecha. De repente, si la corriente va en este sentido, pues siguiendo la área de la mano derecha, el campo B va en esa dirección. Si es finito, el campo B va a tener una pequeña distorsión, en el eje Z, siempre va a seguir, o en el eje de la bobina va a tener la dirección Z, pero ya en los otros lugares el campo B va a tener una pequeña variación. Y esa variación es lo que imposibilita que podamos utilizar la forma integral de la ley de Ampère para el caso de la bobina finita. Infinita sí. ¿Qué sucede con el toroide? El toroide es básicamente una bobina finita, solo que agarran el extremo superior, lo juntan, doblan, lo enrollan y forman lo que el dibujo como de la dona, ¿no? Y se mantiene la misma idea, ¿no?, de que el embobinado es paralelo, el ángulo es nulo y que está a una separación insignificante. Lo que sigue aquí se habla de n, que es una densidad de vueltas por unidad de longitud. Vueltas por longitud. Y aquí se habla un número de vueltas, porque claro, aquí es finito.
Entonces sucede lo siguiente, que el campo de la bobina toroidal en general tiene las tres componentes. Y eso es lo que está mencionado en Bagnes. Incluso era una pregunta, me parece, del control de lectura. Perdón, hay una componente ρ, hay una componente phi, hay una componente en z. Entonces, cuando se aplica la forma integral de la ley de Ampère y se considera un amperiano, ¿no? un círculo cuyo perpendicular al eje central del toroide, entonces, al hacer el producto punto del B con el D de línea, claro, como el diferencial de línea va en phi, entonces en el producto punto solo sobrevive la componente pi. No es que las otras sean cero, sino que en este caso es un ejemplo bastante interesante el entender que se utiliza la forma integral de la ley de Ampère no para encontrar el campo en todo punto, sino para encontrar una de las componentes, pero que las otras no son cero. Lo que sucede es que lo que comenta Wagner es que se puede probar, no sé si hacen eso en el laboratorio, se puede probar con método, es decir, haciendo la integral de forma numérica, pero sí se ve, o pueden llegar a la conclusión, de claro, esta componente va a depender de n, y las otras hay una dependencia de 1 entre n, o creo que es 1 entre n cuadrado, realmente no recuerdo cuál de las dos es, pero es una dependencia que hace o que se puede afirmar que cuando el número de vueltas es muy grande, esas componentes son casi nulas. Ahora, ¿cuán grandes pueden ser? La situación típica, ¿no? Que a veces tenemos una bobina de 500, 1000 vueltas, es un número considerable, pueden ser más, pero en todo caso las componentes se vuelven muy pequeñas si el número de vueltas, que suele ser alto, perdón, el número de vueltas que cuando es alto, que suele serlo, entonces la que sobrevive es la componente en phi. Entonces, la forma integral de la ley de Ampère se utiliza para encontrar una componente. Ahora, ¿por qué esa componente? Bueno, porque más adelante, aparte de que es la componente que es más importante porque las otras dos se van a hacer cero, casi cero para un número de vueltas alto, es la componente que toma mayor importancia más adelante cuando empecemos a hablar de energía y de otro factor que se conoce como inductancia. Por esa razón. Pero repito, un caso que lo podemos tomar con esas restricciones, ¿verdad? Para un número de vueltas grandes, que va a ser la consideración que vamos a tomar en cuenta, pero tendría que decir el problema, ¿no? O bueno, en realidad no debería de decirlo si fuera un problema práctico, porque es algo que va a resaltarse, ¿no? Encontrar si nos habla directamente de encontrar la componente phi del campo, ya está. Pero repito, las otras componentes es algo que no se va a determinar al menos en este curso. Creo que hay libros donde lo hacen, pero es algo que, repito, una pregunta de evaluación no es relevante, sino que son componentes que se van haciendo muy pequeñas cuando el número de vueltas es alto. ¿Qué otro ejemplo? Bueno, ese para que vean en realidad el video es lo que está hecho en el libro. Igual yo asumo que lo van a revisar. Pero hay otra situación que no va a dar chance de mencionarlo, pero van a aprovechar el video que está, o los dos videos que están por ahí, que es lo que suele llamarse la fuerza de Lorentz. En realidad la fuerza de Lorentz es algo que se ve en el capítulo
Bueno, que el tema está directamente en el capítulo 14. Yo lo menciono hasta el capítulo 15. En realidad no tiene que ver con las dos partes, ¿no? De la fuente de Klemperer y de la parte del campo B. Entonces, particularmente lo que se considera en el caso de la fuerza de Lorentz es una carga puntual que de manera simultánea está recibiendo o está interactuando con ella una distribución de carga que produce un campo eléctrico y otra carga en movimiento que produce un campo B o otra corriente. Es decir, tengo una distribución de carga y tengo un circuito. Entonces, debido a la interacción de las dos situaciones, tenemos, qué sé yo, un campo eléctrico que produce una fuerza eléctrica y tenemos un campo B actuando en cierta dirección sobre ella. Entonces, si vemos la llamada fuerza electromagnética o también llamada fuerza de Lorentz, considera los dos efectos, es decir, el efecto por el campo eléctrico, donde esa sería la fuerza eléctrica, y el efecto de la fuerza por el campo B, que es la fuerza magnética. Entonces aquí tendríamos un Q por E, que es lo que se ve de fuerza eléctrica, y aquí en la parte de la fuerza magnética tendría que estar la carga puntual en movimiento. O sea, tendría que estar, es decir, si la carga Q no está en movimiento, no tendría este factor. Y ese factor es simplemente la carga por el producto cruz de la velocidad y B. Claro, ese campo E es el que produce la distribución de carga y el campo B es el que produce la distribución, perdón, el circuito. Y una de las cosas que comento en el video es que al menos en Física 200 se estudiaba problemas donde se tenía, por ejemplo, dos placas o se establecía una diferencia de potencial. Entonces teníamos un campo eléctrico dirigido del potencial mayor al menor y se disparaba una partícula con carga y se trataba de describir qué sucedía con él. Claro, dependiendo la orientación respecto al que estaba la carga puntual, se podía ver que era si el B era constante o si el B era variable, pero tenían el caso de que había un movimiento de proyectil, etc. Entonces aquí se consideran las dos situaciones, pero aquí quizás hay un factor más importante que es la dirección que tenga B respecto de V, o para no decir B y B. Creo que en el video digo B y B y tiende a confundir. Entonces sería mejor decir V y B. Entonces, dependiendo de la dirección que se tenga, ese producto cruz va a tener una dirección o ese producto cruz podría ser ceros, por ejemplo, si los vectores fueran paralelos, o podría ser algo, una cantidad positiva, ser una cantidad negativa. Entonces, las consideraciones de los casos más puntuales y más básicos, por así decirlo, están en ese recurso en video que están obligados a ver, en este caso sí, obligados. Pero además, si ustedes revisan el libro, en un apéndice, solo que creo que no están todos los libros.
Ingeniero, Dígame. a mí se me miré un video en Facebook y ahí decía de que cuando la carga está estática tiene un campo EVA, el que vimos en 321, y cuando empieza a moverse se genera el campo E. El campo E. ¿Qué pasa con el campo E original? ¿Desaparece o...? No, es que vamos a ver. Esta distribución, imaginemos que está fija. Y la otra también, el circuito está fijo. Entonces, esta produce un campo en todo punto, digamos acá. Puedo ver una línea de campo y particularmente me interesa el campo donde está la carga puntual. Esa carga puntual es aparte de la distribución. Entonces, la distribución que produce el campo eléctrico está fija. Pero como la carga puntual está cambiando, entonces puede ser, en algún caso, que el campo eléctrico que esté produciendo la distribución sea variable. Y si es variable, depende de la densidad, perdón, depende de la distancia, y evidentemente si la carga puntual se está moviendo, esa distancia va a ir cambiando y por lo tanto ese campo calculado en el punto donde está la carga puntual cambia de valor porque depende de la distancia. Pero por ejemplo, si tenemos un caso donde tengo un plano infinito, sabemos que el campo eléctrico que produce ese plano es constante, ¿no? En la parte de arriba y en la parte de abajo, considerando que la densidad es positiva. En el caso este es constante, entonces si yo lanzo una partícula, la partícula se va moviendo, pero el valor que tiene, que actúa el campo eléctrico en cada ubicación es el mismo, por el tipo de distribución que lo produce. Si se da una situación donde el campo eléctrico sea variable con la posición, entonces la fuerza va a ir cambiando. Por eso los casos más estudiados son los casos donde el E es constante. Lo mismo sucede con el circuito. El circuito produce un campo B en todo punto para que se Ingeniero, produzca. Perdón, pero es lo que dígame. es lo que le decía, por ejemplo, el circuito, ¿va? Cuando no tiene diferencia de potencial, para que se mueva para que genere una corriente, él está generando un campo E, pues. Entonces, hasta que se le pone la diferencia de potencial muy lejos, va, con una batería que se empieza a mover. Entonces, el campo E original se elimina al empezar a moverse la carga, o quedan los dos combinados, o cómo. Quedan los dos. Lo que pasa es que la consideración del campo eléctrico debido a esas cargas en movimiento no se toma en cuenta. Gracias, ingeniero, esa era la duda. Es que es más complicado. Lo que pasa es que va a ser complicado calcularlo en el sentido siguiente. Si yo fijo el circuito, puedo calcular el campo B en todo. Bueno, supongamos que se puede calcular en todo punto, porque la integral queda en función de la distancia, pero en el caso de la ley de Coulomb tiene un detalle, ¿no? Y es el detalle del movimiento mismo, porque como hay una distancia, perdón, voy a poner directamente perdón, la fuerza. Depende de la distancia. Entonces, si nos concentramos en un solo diferencial de carga y ese diferencial se va moviendo, entonces va a ser eh, difícil de calcular porque esto cambia con el tiempo. Entonces, cuando hablamos, y aquí aclaro la definición, cuando hablamos de la fuerza de Lorentz, decimos una fuerza eléctrica producido por una distribución de carga estática y fija. Y solo considero el campo eléctrico de eso. Y una fuerza magnética producida por el campo B
de un circuito fijo, pero no considero, digamos, la ley de Coulomb o el efecto del campo eléctrico de la carga que se está moviendo en el circuito con respecto a la carga, a la partícula cargada que estamos analizando. Entonces, no se considera ese efecto. Al menos en la definición de fuerza electromagnética no va, pero sí evidentemente habría una fuerza eléctrica debido a la interacción de cargas, pero no se puede trabajar con esto porque ese R, esa distancia relativa, va cambiando con el tiempo. Esa es la complicación. Entonces, los casos que se pueden dar, repito, más simples, es ir viendo que estas cantidades son constantes o van variando o tienen cierta dirección, y eso es lo que va a producir que una carga lanzada en una región donde tenemos un campo eléctrico que tiene cierta dirección y el campo B tiene cierta dirección, entonces la partícula se va a mover de diferentes formas. Podría ser un círculo, en algunos casos una parábola, y uno de los puntos importantes, al menos de los casos más estudiados, es de la trayectoria elíptica. Entonces, ya para terminar, les comentaba que hay un resumen de estos casos que también está en la parte del video, en un apéndice del libro. El apéndice A, movimiento de partículas cargadas. Ahí se consideran campo eléctrico estático, también el campo B estático, los dos estáticos, uno depende del tiempo. Entonces, el resumen que hago en el video es básicamente del apéndice A, que es de la página 621 del texto, para que lo puedan revisar o simplemente se van al recurso. Quizás algo que se vaya a necesitar más adelante, pero al menos digamos, un problema de terminar. Bueno, no soy fanático de ese tipo de ejercicios, pero sí el fenómeno en sí, el fenómeno de tener los dos factores, es importante que se recuerde. Entonces, vean ese recurso. Los son dos videos, creo, y también el apéndice A del texto. No sé si hay alguna pregunta. ¿Cuáles eran los apéndices del texto? El apéndice A, si se van al libro, dice la página 621. Gracias. Ingeniero, tenía una pregunta, pero era respecto a una pregunta que le hice ayer por Telegram, el ejercicio aquel del... Ah, no lo revisé. Sí, es que no sé si tengo, hasta el momento del integral, si está bien planteada, porque me queda algo rara, no sé. Ahorita la voy a chequear y le respondo. Ok, gracias. ¿Está bien? Bueno, si no hay preguntas, vemos. Recuerden, por cierto, tienen una actividad que inicia, bueno, algunos ya pueden hacerla de las 7 hasta las 10. Misma historia, tienen un problema, tienen una hora para hacerlo. Y también recuerden que el lunes hay un control de lectura, si no me equivoco, del capítulo de potencial. Ya el lunes iniciamos la segunda unidad. Bueno, vemos entonces el lunes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero.